Vamos a iniciar con el tema crear una base de datos en SQL. A partir de ahora nosotros vamos a trabajar creando bases de datos y vamos a trabajar con administración de bases de datos, pero desde SQL, utilizando como gestor Access. Nuestro objetivo es crear una base de datos utilizando la sentencia create en SQL, que es el comando que nos va a permitir crear elementos. Entonces vamos a ver los temas que vamos a tocar. Primero, la sentencia create, la sintaxis para crear una base de datos o una tabla utilizando comandos SQL, y los ejercicios, que voy a explicar los ejercicios aquí en la clase, y esos mismos ejercicios son los que usted me va a entregar como tarea. Es decir, que los ejercicios que yo voy a explicar aquí, usted lo va a reproducir y lo va a entregar como tarea. Primero, vamos a ver un concepto de lo que es la sentencia create. Este comando permite crear objetos de datos, como nuevas bases de datos, tablas, vistas y procedimientos almacenados. Es decir, con este comando create, como dice acá la definición, vamos a crear cualquier objeto en una base de datos. Cuando hablamos de objetos en base de datos, estamos hablando de las tablas, de las vistas, de los procedimientos, todo lo que queramos agregar a una base de datos. Y un ejemplo de cómo crear un elemento sería siguiendo la siguiente sintaxis. Si es una base de datos que vamos a crear, lo haríamos de la siguiente manera: create, database y el nombre de la base de datos. Primero el comando, luego el objeto que se va a crear, seguido del nombre de ese objeto. Si es una tabla, create table producto. El comando create, el objeto que se va a crear y el nombre de ese objeto. Bien, entonces también voy a aprovechar ahora y voy a explicar de manera breve, porque no lo vamos a tocar en realidad en este tema, pero lo vamos a explicar acá, el concepto del comando select, que lo vamos a utilizar bastante después de haber creado la base de datos. El comando select es una sentencia que nos permite consultar los datos almacenados en una tabla de la base de datos. Por ejemplo, si yo tengo una tabla llamada producto y quiero ver todos los registros de esa tabla, sencillamente hago un select con un from y consulto la tabla que quiero revisar. Cuando vayamos a consultar vayamos a hacer una consulta con el comando select para consultar una tabla completa, se utiliza el comando from, precedido del asterisco. ¿Qué quiere decir el asterisco? Que en el select yo estoy pidiendo que se muestren todos los registros de la tabla producto. Si es una sentencia o una consulta donde yo quiero mostrar campos o registros específicos, no utilizaría entonces el asterisco. Esto es como decir, muéstramelo todos los registros de la tabla producto, muéstramelo en esta consulta. Entonces ahora nosotros vamos a ver la sintaxis para crear una tabla utilizando comandos SQL. Aquí tenemos ya la creación de una tabla. En este caso estamos creando una tabla llamada libro con su clave primaria y todos los campos que va a tener esa tabla. Entonces voy a pasar a explicar cada uno de estos comandos para que podamos entender mejor, porque luego de eso vamos a crear una base de datos. Entonces fíjense, en esta línea de código lo que estamos haciendo es crear la tabla. Create table libro. Repito, el comando create, el elemento que estamos creando, que en este caso es una tabla, y luego el nombre que le vamos a dar a esa tabla. Y dentro de paréntesis, como ustedes pueden ver aquí estamos abriendo el paréntesis, aquí al final lo estamos cerrando. Vamos a colocar todos los campos que va a tener esa tabla. Iniciamos con el campo ID libro, que va a ser un campo numérico y va a ser la clave primaria de esa tabla.
Para definir una clave primaria lo hacemos de esta manera. Colocamos el nombre del campo, el tipo de datos que va a almacenar ese campo, y acá está, si es una clave primaria, le colocamos el comando primary key, indicando que este campo va a ser la clave primaria de esa tabla. Separamos por coma y seguimos con el siguiente campo, que en este caso es el campo título. Va a guardar un tipo de dato varchar. Los tipos de dato varchar son los tipos de datos de texto. En este caso, de 50 caracteres o un tamaño de 50. Y el not null lo vamos a utilizar cuando el campo sea obligatorio llenarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la tabla se esté llenando de información, este campo deberá obligatoriamente tener alguna información en su interior. Seguimos, separamos por coma al final y seguimos con el siguiente campo, que es el campo editorial. Será un campo que va a guardar un tipo de dato varchar, es decir, texto, y va a tener un tamaño de 30. También not null, que va a ser obligatorio llenarlo. Separamos por coma y seguimos con el siguiente campo, que va a ser el campo área, tipo de dato varchar, tamaño 20, también not null. Cuando coloquemos el último campo que va a llevar la tabla, no colocamos coma, simplemente cerramos el paréntesis que hemos abierto aquí arriba. Esa es la sintaxis. Entonces, resumiendo, vamos a ver todos los elementos que tenemos acá. En primer lugar, el nombre de la tabla. Segundo lugar, el nombre del campo, como pueden ver aquí. Tercer lugar, la clave primaria en caso de que ese campo sea la clave primaria. Aquí tenemos el tipo de datos que va a guardar ese campo. Puede ser numeric, puede ser varchar y puede ser de otro tipo. También el tamaño del campo, y si el campo es obligatorio, pondríamos not null. Hay campos que no son obligatorios, entonces en ese caso no pondríamos la frase not null. Simplemente cerraríamos con la coma o separaríamos con la coma ese campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una base de datos en Access utilizando estos comandos. Entonces, este ejercicio que yo voy a explicar ahora es el ejercicio, como ya les dije anteriormente, que ustedes van a entregar de tarea. Entonces, vamos a crear una base de datos que va a tener una tabla llamada libro. Aquí está ya todo el comando de esa tabla. Va a tener una tabla llamada autor. Aquí ya está todo el comando de esa tabla. Aquí está la tabla estudiante. Aquí tenemos el comando de la tabla estudiante. Una tabla lib autor que va a servirnos para relacionar la tabla libros y la tabla autor. Y una tabla llamada préstamo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a Access. Vamos a crear una base de datos en blanco. Luego vamos a buscar la ubicación donde vamos a guardar esa base de datos y le vamos a llamar biblioteca. Le vamos a poner como nombre biblioteca y aceptar y le damos a crear. Ya nuestra base de datos está lista. Como ustedes pueden ver y ya lo han hecho en ejercicios anteriores, cuando creamos una base de datos en Access, pues nos coloca aquí una tabla, una primera tabla por defecto. Esto lo vamos a cerrar porque nosotros vamos a crear nuestras tablas con comandos SQL. Entonces, para crear tablas utilizando comandos SQL en Access, vamos al menú crear, luego acá esta opción en el grupo de consultas, vamos a seleccionar la opción diseño de consulta y luego vamos a seleccionar aquí en este apartado de resultados SQL, vista SQL, para que nos abra este espacio de trabajo donde vamos a poder colocar los comandos SQL de nuestras consultas o la creación de tablas. Vamos a quitar este comando select y sencillamente, fíjense, yo voy a, por rapidez, yo voy a
simplemente copiar y pegar todos los comandos de cada tabla, porque ya he explicado, ya ustedes, por ejemplo, saben el significado de cada uno de las líneas de código. Estamos aquí creando la tabla. Luego, dentro de los paréntesis, estamos creando cada uno de los campos. Ya eso yo lo expliqué anteriormente. Entonces, voy simplemente a copiar los comandos para crear cada una de las tablas por rapidez, como ya le dije. Pero ustedes lo van a hacer escribiendo cada línea de código. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a ustedes a irse acostumbrando a la sintaxis. Entonces, fíjense, aquí yo estoy creando la primera tabla que se llama libros. Cuando yo coloque todo el comando de la tabla, lo que voy a hacer es ir acá a la opción ejecutar para que todo este comando se ejecute y se pueda crear la tabla de manera automática. Voy a darle a ejecutar. Y fíjense acá en el área de tablas donde ya me aparece la tabla libros. Si abrimos esta tabla y vamos acá a vista diseño, vamos a poder ver que ya nuestra tabla está creada con todos sus campos y los tipos de datos que le hemos colocado. Y como el ID libro fue el campo que aquí hemos definido como clave primaria, aquí ustedes pueden ver que tiene la llavecita puesta como clave primaria. Entonces vamos a crear las demás tablas de esa misma manera. Ahora vamos a crear la tabla autor de la misma forma. Borramos esta consulta, colocamos la nueva consulta. Vamos a ejecutar la consulta que ya tenemos acá y aquí está la nueva tabla autor. Lo mismo hacemos con las tablas restantes. Esta es la tabla estudiante. Voy a copiar el código, recordándoles que ustedes no van a copiar y a pegar. Estoy haciendo esto por cuestión de tiempo y porque ya tengo los comandos acá, pero ustedes van a crear sus códigos. Ejecuto y aquí tengo ya la tabla estudiante. Voy a buscar la siguiente tabla, que es la tabla lib autor. Coloco el comando, ejecuto y finalmente la tabla préstamo. Copio el código y ejecuto. Entonces aquí están ya todas mis tablas. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con estas tablas? Voy a relacionarlas. Cuando ya tenga las tablas creadas, si abrimos cada una de las tablas, podemos ver que todas están ya creadas con sus campos, como pueden ver aquí, todos los campos y tipos de datos que va a guardar cada una de esas, cada uno de esos campos. Entonces, ¿qué voy a hacer luego? Puedo incluso cerrar ya todo esto cuando haya terminado de crear las tablas. Voy a ir aquí al menú herramientas de base de datos y voy a abrir la opción relaciones. Aquí están todas las tablas que tiene mi base de datos. La voy a seleccionar todas. Selecciono la primera con la tecla Shift presionada. Voy al último y selecciono todo. Y agregar las tablas seleccionadas. Aquí tengo todas mis tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar estas tablas. Lo primero que voy a hacer es relacionar la tabla libro y autor. Fíjense, lo voy a ordenar de esta manera. Voy a colocar la tabla libros aquí al principio y la tabla lib autor en el medio y luego la tabla autor para que la relación me quede más cómoda. ¿Cómo voy a relacionar? La tabla libros la voy a relacionar con la tabla lib autor a través del campo ID libro. Presiono con el clic izquierdo este campo ID libro de la tabla libro y lo arrastro al campo ID libro de la tabla lib autor. Suelto, selecciono estos campos, exigir integridad referencial y los actualizar en cascada, eliminar en cascada y creo. Y aquí está ya la primera relación. Lo mismo hago con la tabla autor. Arrastro con el clic izquierdo presionado el ID autor de la tabla autor hasta el ID autor de la tabla lib autor y cuando esté encima lo suelto y aquí ya tengo la relación
de los dos campos, de la tabla autor, ID autor, de la tabla lib autor, ID autor y crear. Ya tengo estas tablas relacionadas. Ahora bien, la tabla préstamo yo la voy a relacionar con la tabla estudiante y con la tabla libro. ¿De qué manera lo voy a hacer? Puedo colocarla de esta manera. Entonces voy a relacionar la tabla libro con la tabla préstamo a través del campo ID libro. Arrastro, como pueden ver aquí, hasta la tabla préstamo y encima del campo ID libro y suelto. Y hago lo mismo. Y luego, aquí está ya la relación. Luego la tabla préstamo la voy a relacionar con la tabla estudiante de la misma forma. Arrastro el campo ID estudiante a la tabla préstamo, encima del campo ID estudiante, suelto y hago lo mismo. Y ya tengo mi tabla relacionada o mi base de datos con sus tablas relacionadas. Puedo cerrar y guardar ya los cambios. Entonces, ese es el ejercicio que ustedes van a realizar como tarea. Tal cual lo vieron ahí, simplemente va a ser seguir los pasos. Crear la base de datos, biblioteca, y utilizando los comandos SQL, crear cada una de las tablas con sus claves primarias, con sus campos, tipo de datos, todo eso. Todo el material lo van a tener en la plataforma. Es decir, esta presentación donde ustedes tienen los códigos, todo esto, donde tienen los códigos de las tablas, lo van a tener para que puedan guiarse.